La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Vamos a esta hora de la mañana con el análisis sobre algunos de los titulares destacados de esta jornada con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, siempre es que me falta tiempo en el programa. Necesitamos hacer un programa un poco más grande porque si no, no me da tiempo a hablar con los chicos de las cosas. Efectivamente. Tú necesitas un programa acordeón que pueda adaptarse a tus necesidades, ¿no? Hombre, claro, que hay un montón de temas. Hay días que es verdad que los temas están flojitos, pero no, Lanzarote y La Graciosa son generadores de temas por sí mismas. Entonces, vamos, si te parece, algún tema que no abordé con los chicos, no me dio tiempo. Tampoco le veo yo, en este caso, al que te voy a comentar, mucho más recorrido, más allá de esperar a ver qué es lo que hace la justicia. Y es que el Supremo ha determinado que continúe adelante la causa por procedimiento abreviado de la Cocina de los Jameos, una causa contra el senador y expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, que además estaba ayer contigo en Café de Periodistas dándote unas declaraciones referentes a esta novedad, digamos. Pues sí. No, que me recordaste cuando me dijiste que Lanzarote genera mucha noticia. Cuando yo trabajaba, además de Lancelot, pues fui corresponsal de Radio Nacional de España y también en diferentes etapas de Canarias 7 y de la provincia. Pues yo recuerdo que era una corresponsalía puntera de esos medios de comunicación de Gran Canaria. Yo llegué a tener 3 noticias importadas, que era casi imposible, ¿no? Que en una isla tan pequeña, hace 20, 25 años, pudiera tener 3 noticias importadas de esos periódicos, ¿no? Uh-huh. Pues se lograba, porque aquí estaba César Manrique, estaba después Saramago, ocurrían cosas siempre muy, muy extrañas, una figura como Dimas Martín, Honorio, que era también otro alcalde, en fin, que la gente que tiene ya edad pues recordará que Lanzarote todavía, lo digo porque tú dices, genera noticias que antes generaba muchas más todavía, es decir, que en fin. Lo que me preguntaba era el tema del ya pesado caso Cocina de los Jameos del Agua, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención, y ya aprovecho para lanzarlo ahí también, es que el mismo Tribunal Supremo que decidió el archivo de esta causa decide que se desarchive porque en este caso lo que hace es enviar a una instancia... No, porque recurrieron, la familia recurrió al archivo y claro. Entonces ante eso pues decidió, un poco extraño, pero decidió darle validez a las argumentaciones de la defensa de la familia y activar de nuevo el caso, que va a terminar, si nadie lo remedia, en juicio oral, que tendrá que celebrarse, se calcula que después del verano, porque estas cosas van muy, muy despacio, pero, en fin, es un tema que se viene arrastrando hace muchísimos años, porque todo esto nace cuando los centros turísticos, en la época que gobernaba Astrid Pérez, era la consejera delegada de los centros turísticos, pues se hizo una auditoría y dio como resultado que se había malversado presuntamente fondos públicos con la gestión que llevó en su día Carlos Espino, que era del PSOE, y contrató en ese caso a un profesional que era de las cocinas, pero que daba la casualidad que era militante socialista conocido, e incluso estaba en la ejecutiva del Partido Socialista en ese momento. Le contrató una cocina que después, posteriormente, pues estas cosas que se van complicando y va aumentando de precio, y en muchas ocasiones sin siquiera un contrato claro. Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo cierto es que la justicia decidió archivar este caso que se presentó, que Carlos Espino quedó totalmente absuelto, y la familia ante eso decidió presentar una denuncia
porque, bueno, una denuncia que algunos dicen, no, es que estaba detrás el Partido Socialista. Bueno, pues no, se puede estar o no puede estar, da lo mismo. En cualquier caso presentó una denuncia contra Pedro Sanguinet, curiosamente, no contra el Consejo de Administración que aprobó presentar esa denuncia, sino lo presentó contra Pedro Sanguinet, que no lo había presentado. Es verdad que fue como testigo y testificó y dijo que efectivamente que él creía que se había podido cometer malversación de fondos públicos por pagar casi el doble del precio de lo que costaba esa cocina a un militante del Partido Socialista, destacado militante que ya está fallecido y que militaba en el Partido Socialista desde hacía muchos años. Pero bueno, esto es un tema que quedó en nada y ahora pues la familia pues simplemente se va a tener que, Pedro, no tanto como denunciante, yo creo que no tiene mucho sentido porque está demostrado que él no denunció, entonces no tiene mucho sentido porque que se le juzgue por falsa denuncia. Podrá juzgársele por falso testimonio porque él testificó en la causa, manteniendo que efectivamente lo que había dicho el Consejo de Administración de los centros turísticos era verdad y simplemente se va a tener que juzgar. Yo creo que políticamente puede tener recorrido, en el sentido de que tienen a Pedro otra vez ahí, pues si había alguna posibilidad que se estaba barajando, que era uno de los hombres que podía ser secretario de organización o podía ser el mismo secretario general de Coalición Canaria, pues si había alguna posibilidad, que no eran muchas, pero si había alguna, ahora pues se le termina prácticamente, porque me imagino que siempre los que no quieren que Pedro sea el secretario general pues dirá, mira, con este juicio por medio no es muy bueno que sea el secretario general, pero es una tontería porque es una causa que terminará, y si no, tiempo al tiempo, en nada. Bueno, es que por eso decía al principio que poco recorrido tiene que comentemos muchas cosas aquí más que hacer lo que has hecho, ¿no? Una cronología de cómo ha ocurrido todo, porque al fin y al cabo la justicia tendrá que darse ese juicio oral si se da en todo caso y ver qué determina la justicia. En fin, vamos a otros asuntos muy importantes, si te parece. A mí me parece muy importante. Yo creo que es de felicitar que haya salido por fin a licitación las obras de saneamiento del Golfo, las tan solicitadas obras de saneamiento del Golfo, las tan necesarias obras, después de tantos años reivindicando, por fin se ha desbloqueado, ya lo ha sacado el Cabildo al perfil de contratación del sector público. Y luego ya viene la parte, Jorge, en la que yo sé que tú eres más tal, que se cumplan los plazos de 10 meses de ejecución de las obras y tal, pero como mínimo ya ha salido, que era algo que no se había conseguido en años. Sí, hay que reconocer que ahí se nota el cambio de administración, ¿no? Cuando llegó la administración de Osvaldo Betancourt, PP y Coalición Canaria y PP al Cabildo, por lo menos en el tema de las sensaciones han sido totalmente diferentes. Mientras en la anterior administración pues todo costaba mucho poder mover cualquier cosa, se buscaba cualquier problema para no mover nada, después ya con la excusa ya perfecta del COVID, pues ya olvídense, ya no se hizo nada durante casi 2 años, y luego, claro, después dicen, mira, ya no me queda nada más que un año, ¿qué voy a hacer en un año? Pues claro, pues tampoco, en las administraciones como van los plazos en un año, la verdad que poco se puede hacer. Lo cierto es que la administración de Dolores Corujo fue unos 4 años prácticamente perdidos entre la pandemia y lo poco que trabajaron en el tiempo que no había pandemia, y la realidad es que ahora se tuvieron que poner las pilas el nuevo grupo de gobierno, no le quedaba otra, y ha tenido que resolver problemas que se atascaron y se dejaron, digamos, todavía empeorar más, como es el caso del agua, el ciclo integral del agua, se dejaron de los planes de los planeamientos territoriales que veníamos ya de muchos años atrás, pues tampoco se lograron avanzar nada, sino al contrario, retroceder. Luego se practicó una política de retrovisor, de mirar y de cuestionar todo lo que se había hecho en el pasado, en la época de Pedro Sanguinet como presidente del Cabildo. Se perdió un tiempo precioso, pero sobre todo esfuerzo muy muy importante dedicado a ver cómo podían encauzar más a Pedro y decir que todo lo que había hecho estaba mal. En definitiva, yo creo que fue una asiaga 4 años que tuvo Lanzarote entre la pandemia y la pocas ganas de trabajar que tuvo, se le notó a ese grupo de gobierno.
Ahora las cosas han cambiado y parece que un proyecto que estaba atascado, como bien dices tú, desde hace más de 8 años, que se dice fácil, porque eso, fíjense ustedes cómo viene la historia, claro, la gente que tenemos algo de memoria todavía, pues esto viene porque consiguió Gladys Acuña cuando era en este caso era diputada de Nueva Canarias, se había presentado por Nueva Canarias, había conseguido en esas negociaciones que Nueva Canaria era importante y Coalición Canaria en el gobierno, porque le hacía falta, habían conseguido, le hacía falta esos apoyos al gobierno de, creo que era de Mariano Rajoy, pues bueno, pues había conseguido que se le dedicara 1 millón de euros al saneamiento del Golfo, porque hay que decir que el saneamiento del Golfo es de los pocos zonas costeras habitadas importantes que no tienen saneamiento y todavía sigue actuando los pozos negros, y esto era una situación que inaguantable. Pues bueno, pues tan inaguantable que ha aguantado 8 años, porque aquí todo aguanta lo que haga falta y más, ¿no? Ahí tenemos ese famoso puente que antes comentaba, el paso inferior de Playa Honda. Oiga, que está bien que se pueda, una obra que estaba prevista que se terminara en 6 o 8 meses, siempre se puede complicar y puede tardar 1 año, pero es que vamos ya para 2 años y todavía no se ha abierto esa obra, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es una noticia buena para Yaiza, una noticia buena para el alcalde, que también ha estado batallando para que lo hizo ya en la anterior legislatura con Dolores Corujo, pero de manera infructuosa, no logró, y eso que en fin, que intentó en varias ocasiones que esto saliera adelante con Dolores Corujo, pero no fueron capaces de sacar adelante esa obra, que es una obra que siempre se le ponían pega, que si el proyecto estaba mal hecho, que tal, en fin, en definitiva, que por fin parece que ahora sí se va a salir a adjudicación una obra que era muy necesaria. Pues sí, al menos ya está en licitación. Hasta el 25 de este mes hay de plazo, creo, para presentar pues las ofertas y presentarse y adjudicarla. Exactamente. Otra cosa importante que tenía lugar en la jornada de ayer y que además coincide con el anuncio de que sí hay luz verde para la subida de las tarifas del taxi en Arrecife, es que ayer se daba una reunión entre el Cabildo y ayuntamientos para presentarles ese famoso informe encargado por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa para determinar fortalezas y debilidades del sector del taxi en toda la isla de Lanzarote. A mí yo sí me quedé con dos pedacitos de lo de ayer. Tú te habrás quedado también con lo tuyo, y uno de ellos es que el Cabildo ha manifestado su deseo ante los ayuntamientos de establecer zonas sensibles, y luego también está la parte en la que los ayuntamientos al parecer le comunican al Cabildo que harán lo propio, es decir, que quieren llevar a cabo una encuesta, un estudio a nivel municipal en los distintos municipios, cosas que pueden ser realmente complementarias, ¿no? Y más al detalle, no sé cómo lo ves tú. Bueno, a ver, el estudio viene a decir un poco lo que en general hay la sensación de que el taxi, hay una mayoría que no califican como bueno el funcionamiento del taxi en Lanzarote, y es que es indiscutiblemente difícil poder calificarlo de bueno. Y no me refiero solo a San Bartolomé, que siempre se fija todo el mundo en San Bartolomé, en el aeropuerto, que efectivamente es una zona importante porque es la entrada y salida de los casi 3 millones de turistas que pasan por Lanzarote todos los años. Pero más allá de eso, es evidente que lo que no se puede es seguir en esta situación. Y esto es lo que pretende el Cabildo de Osvaldo Betancor, una situación que no funciona bien, y ahora que se comprueba, digamos, no científicamente, pero sí a través de un estudio, de una encuesta, de que efectivamente hay un malestar generalizado y se detectan cuáles son los problemas. No es un problema tanto de que el taxi esté feo, sucio o qué tal, sino un problema de que es ineficiente en muchas ocasiones del día. Los taxistas se quedan y dicen, sí, pero yo estoy también un montón de tiempo parado en las paradas y estoy sin coger una persona, y estoy a lo mejor 2 horas. Y es verdad que están 2 horas a lo mejor sin coger un cliente, pero también miles de autónomos que están en este país trabajando, que tienen que levantar todos los días a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana su puerta para que pueda entrar la gente. También hay horas que no entra nadie y a veces se van y no venden ni una yapa y se tiene que aguantar y tienen 2 o 3 empleados. Lo que quiero decir es que el taxi hasta ahora hay una sensación, no se sabe muy bien por qué, yo me la imagino, pero que tenían cierto poder, una especie de lobby con mucho poder dentro
de las administraciones, una cosa curiosa, pero no se sabe por qué, que en Lanzarote sobre todo tengan tanto poder. Y entonces un servicio que tiene que tendría que ser las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, quien tendría que ser los primeros en velar para que funcione lo mejor posible, pues se da la sensación de aquella manera que dice, bueno, pues mientras el taxista esté contento, pues no pasa nada, no, es que debe ser todo lo contrario, debe ser al revés, debe ser que los taxistas tengan que estar, digamos, no digo que asustados, pero sí tienen que estar, digamos, dispuestos a que el cliente, que es el servicio público, en este caso los ciudadanos, estén lo más contentos posible, y no estamos contentos. Insisto, y no es solo enfocar el tema en San Bartolomé y en el aeropuerto, porque esto es un problema, pero también el problema es ahora en toda Lanzarote, sobre todo en la zona de Costa Teguise, en Arrecife, en Puerto del Carmen y en Playa Blanca. Y San Bartolomé, el tema del aeropuerto también habrá que resolverlo, pero no solo centrar el tema en San Bartolomé, porque nos equivocaríamos si queremos ser justos. Ahora mismo en Playa Blanca, en muchos momentos cuando sobre todo ahora en el puente, en Semana Santa y tal, hay problemas de gente que tardan hasta 1 hora en poder coger un taxi, no ya en una parada, sino en su hotel, porque no le llega ningún taxi, porque no hay taxis, no es que no trabajen, es que los taxis están trabajando y no dan aviso para poder dar el servicio a todos los clientes que lo solicitan. Pues con eso nos vamos a quedar, vamos a ver si hay un mayor entendimiento en adelante, Jorge, porque hace falta para solucionar todas estas cuestiones. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, muchas gracias como siempre, buen día. Venga, un abrazo, hasta luego.